Bienvenidos a Vida y Negocios con Susi Mejía, el espacio donde conectamos las claves del éxito empresarial con el propósito y bienestar personal. Aquí exploramos diferentes temas para inspirarte a crecer y transformar tu mundo. Prepárate para conversaciones que marcarán la diferencia en tu vida y en tus negocios. Comencemos. Todo cambio implica una pérdida, así como toda pérdida transita un proceso de duelo. Niemeyer nos da esa frase en su libro acerca del cambio y la transición en las organizaciones. Y hoy el tema es legado y resiliencia, cómo las empresas resurgen tras el duelo. Un tema de suma importancia, dado a que somos seres finitos, somos personas las que elaboramos, nos desarrollamos y lideramos las organizaciones. Con mucha frecuencia, como consultor de empresas familiares, como coach ejecutivo de vida y tanatológico, me he encontrado con líderes que de alguna manera están con esta preocupación de qué hacer cuando muere un colaborador, cuando hay cambio y transición en la organización, cuando se tiene la implementación de un sistema y hay resistencia, cuando de pronto fallece el fundador. Y hoy vamos a hablar acerca del duelo organizacional y cómo transitarlo en las organizaciones, cómo generar recursos a través de las áreas de gestión humana, a través del liderazgo de cada área y por supuesto a través de iniciativas que permitan ser una organización más resiliente. En esta primera parte voy a compartir un poco acerca de qué es el duelo y qué es el duelo organizacional. Sabemos que el duelo duele. Y cuando me preguntan qué es el duelo, hay un concepto sencillo de recordar y es que el duelo es un proceso emocional adaptativo. Es decir, que el duelo requiere tiempo, pero requiere intencionalidad en cuanto a transitarlo con recursos que permiten vivir las fases que el duelo trae, pero al mismo tiempo también tener conciencia de que requiere tiempo. Bien, hemos escuchado acerca de las fases del duelo. No me quiero hoy entretener en este tema, será el tema para otro podcast, hablando acerca de los tipos de duelo organizacional. Quiero mencionar que hay duelos internos por causas internas y duelos por causas externas. ¿Cuáles serían los duelos por causas internas? Una reestructuración, la muerte de un fundador o de un ejecutivo, un cambio de condiciones masivas dentro de la organización, de pronto un cambio de liderazgo que tenía muchísima influencia dentro de la organización y de pronto es mudado a otra unidad o a otro país. ¿Qué otro duelo interno podemos tener dentro de la organización? Cambio de ubicación geográfica de las oficinas, de las plantas de producción, que esto se da mucho en nuestros países. De liderazgo, cambio de liderazgo, de la cultura como tal, una transición hacia una nueva cultura deseada. De pronto se tenían prácticas que ya no se van a seguir realizando y esto conlleva un proceso de cambio. Y al tener cambio, por supuesto, se vive un proceso de duelo. Por supuesto que hay duelos también externos que la organización de pronto no los buscó, una pandemia, un desastre natural. Bien, nos tocó vivir hace algunos años la pandemia y sabemos que eso no solo trajo muertes físicas como tal, personas, sino que también trajo muertes empresariales, es decir, hubo o se tuvo la necesidad de cerrar unidades de negocio, de pronto cerrar locaciones, ubicaciones, se contrajo de pronto muchas puestos, se contrajo inversiones y bueno, se viven muchos procesos de duelo organizacional. Y para poder hablar acerca hoy del duelo organizacional enfocado por muerte de un fundador, yo tengo una invitada especial que vamos a conocer en unos minutos y quiero compartir con ustedes una historia de resiliencia, una historia que se da antes de la pandemia y que trajo muchos retos, por supuesto, para esta organización. Y tengo como invitada hoy a la ejecutiva, quien
queda a cargo en el rol como gerente administrativo luego del fallecimiento del fundador. Así que hablando de las circunstancias externas, también tenemos los factores políticos, socioeconómicos del país o de la región. Lo hemos estado viviendo recientemente con las diversas políticas del extranjero en cuanto a impuestos, aranceles, y bueno, eso trae a las organizaciones también retos grandes y por supuesto trae grandes duelos organizacionales que muchas veces no se ven. Cuando hablamos del duelo en las organizaciones, tiene impacto en la productividad, tiene impacto porque hay resistencia, porque hay un proceso de adaptación, porque hay un proceso de concientización y una etapa de reorganización. Hay caos, definitivamente ante el duelo en las organizaciones hay caos, pero acá es importante la comunicación clara, la comunicación efectiva, sin promesas que no se van a cumplir, sino hablando con claridad, dando información hasta donde se puede dar, pero información que de alguna manera sea verdadera, que se pueda cumplir, que sea congruente y que no ofrezca más allá de lo que no se va a hacer. Otra de las recomendaciones cuando se está en duelo es de pronto en las organizaciones es buscar el soporte, la ayuda de expertos en procesos de cambio y transición. Habemos tanatólogos organizacionales y también personas expertas en las diferentes metodologías de cambio y transición. ¿Cómo acompañamos el duelo en las organizaciones? Pues bueno, con la ayuda de externos, pero también con la preparación de los ejecutivos en cuanto al tema. Hablar acerca del impacto emocional que tiene el duelo en la organización. El duelo es un proceso emocional adaptativo, entonces impacta las emociones de los colaboradores, pero también de los líderes. Muchas veces nos enfocamos o nos ocupamos de qué vamos a hacer con los colaboradores en cuanto a su acompañamiento emocional, pero nos olvidamos que el líder también necesita ese acompañamiento. Entonces tenemos que crear espacios de apoyo, redes de apoyo. Lo hemos hecho en las organizaciones. Hemos creado espacios de apoyo, de conversación. Educamos acerca del duelo también, de las etapas que se viven y de la gestión emocional o la inteligencia emocional que se vive en el duelo. Recursos humanos tiene un papel fundamental, pero no es el único o no es la única unidad que debe ser responsable de acompañar el duelo. Son los líderes de cada unidad y, por supuesto, educar a la población en general en las organizaciones para que puedan vivir una adaptación, no fácil, pero sí una adaptación más digna y una adaptación con mayor comunicación y mayor aceptación. Así que sabemos que hay resistencia, eso es normal. A mí me dicen, Susi, pero ¿por qué tanta resistencia? Porque al ser humano le duele cuando algo le es afectado, cuando había una costumbre, cuando de pronto nos cambian las reglas y no se nos fue notificado o no se nos sensibilizó o aún con la sensibilización hay resistencia. Así que es importante la comunicación transparente, clara, pero también ese apoyo emocional que se puede dar dentro de las organizaciones a través de los programas de bienestar y de las conversaciones claras y de las expectativas que se tienen de los cambios. Me voy a detener acá para hablar acerca del cambio y la transición. El cambio es el impacto, es lo que se da. Voy a poner un ejemplo. Se hace una reestructuración en una organización y hay un despido masivo. Ese es el cambio y el día que se lleva a cabo de pronto las desvinculaciones es el día que hay de pronto emociones encontradas, hay dolor, hay enojo y todo lo que se puede vivir en un día como estos. Pero la transición que viene, el proceso emocional adaptativo se da en esa transición. Es decir, los que se quedan, los que se fueron, los que están hablando de la organización también que están viviendo un proceso de transición. El que se despierta al siguiente día y dice, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Pero también el colaborador que se da cuenta que al siguiente día su compañero ya no está a la par. Y esta es la transición. Otro ejemplo, en el cambio de un sistema, un CRM, cualquier sistema que se implementa en una organización de gestión o de mejora, para mejorar la productividad. De pronto no se hace una sensibilización, pero se implementa el día D. El día D es el 5 de enero. Ese día se implementa. Ese día es el día del cambio. Pero luego viene una transición y la transición se da en el transcurso de los siguientes meses. Ese es el momento, o más bien dicho,
Esa es la transición emocional que se vive a raíz de ese cambio que se dio el día de. Entonces es importante cuidar no solo el cambio, sino la transición. Y bueno, cuando hablamos de cambio y transición, hoy quiero dejarles a ustedes la importancia de preparar también el cambio y la transición. Mientras más nos preparamos, mientras más podemos sensibilizar a los colaboradores ante un cambio, ante una transición, por supuesto que la productividad va a tener un impacto, pero el impacto o el retorno a esa, no voy a decir normalidad total, pero a esa nueva forma de trabajo o a esa nueva forma de vida dentro de las organizaciones, de pronto tiene un periodo diferente que cuando no se hace una transición correcta. Hay ejemplos muy puntuales acerca de cuando muere un colaborador y muchas veces no comunicamos, no sensibilizamos o no acompañamos a los equipos de trabajo. Definitivamente que la productividad va a bajar y es natural porque el duelo duele, porque afecta la emocionalidad y eso afecta el servicio, afecta las relaciones. Pero algo muy importante es la red de apoyo que se puede generar internamente dentro de la organización. Así que con esta introducción, de alguna manera breve, acerca de lo que es el cambio y la transición y el duelo organizacional, por cierto, no mencioné que una de las pérdidas más frecuentes en las organizaciones se da cada mes. ¿Cómo así? Sí, cuando no se llega a la meta, cuando de pronto no se tienen los resultados esperados. Hay duelos. Susi, qué exagerado, ¿no? Porque hay una expectativa no cumplida. O de pronto cuando hay cambios en las políticas organizacionales o cuando hay cambios de liderazgo, como lo dije al inicio. Así que con esta claridad y esta introducción, quiero hoy presentar a nuestra invitada. Quiero invitar a que podamos hoy compartir con Victoria Sinibaldi. Victoria le toca asumir el rol, como decía al inicio, de una organización donde su papá era el fundador, el socio fundador de Centro Invisa. Centro Invisa, así que Victoria, le digo de cariño Vito, así que van a escuchar que le digo Vito y te voy a pedir hoy que puedas saludar a la audiencia y te puedas presentar. Gracias, Susi. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muchas gracias por hablar de algo tan importante. De verdad que a veces dejamos de sentir o de evaluar estas situaciones que pueden de alguna manera tambalear nuestra vida, ¿verdad? Y si no hay una previsión, ¿cómo podría afectar más cuando son empresas familiares? Así es. ¿Verdad? Así es. Y quiero contarles que Vito es coach. Ella es coach ejecutivo de vida y también de cambio y transición. Es tanatóloga, es educadora de duelo y ha tenido la oportunidad de estudiar en diferentes escuelas, en Escuela Renuevo. Estudiaste también con David Kessler, entiendo. Correcto. Sí. Y por supuesto es empresaria, también tiene un emprendimiento que se llama Bella Bambina. Bella Bambina, que hace moñitos para niñas, pero también dirige una organización de impacto en la ciudad de Guatemala y ella nos va a comentar en unos minutos. Hablando de duelo organizacional, Vito, ¿cómo fue la pérdida o el impacto que tuvo la pérdida de tu papá siendo él el socio fundador de la organización? ¿Cómo fue para ti vivir esa etapa? Pues primero fue bien duro, ¿verdad, Susi? Porque fue un accidente de moto. Mi papá siempre somos dos, mi hermana y yo, y siempre él trató de que una de las dos estuviera dependiendo la etapa de la vida que estuviera cada una, las dos siempre tuvimos conocimiento, las dos trabajamos con él. Cabalmente era yo la que estaba trabajando, mi hermana llevaba re poco tiempo, porque cabal cuando, pues más que todo era cuando en temas de maternidad, Claro. ¿verdad? Que ahí hacíamos relevo la una de la otra. Profesional. Entonces se iba una, regresaba la otra. Y cabal mi hermana pues acababa en 2017, no me recuerdo exactamente cuándo fue. Yo regreso a trabajar con mi papá en 2017 y pues en 2019, en julio del 2019, pues lamentablemente fallece en un accidente de moto. Y sí fue muy duro, fue muy duro el tema
como que, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Ese shock de ya no está, ¿verdad? Creo que al principio sí fue bien importante que yo creo que no pensé ni en la empresa. Claro, por ¿Verdad? supuesto. Era, Tu papá, el líder de la organización, pero aquí estabas perdiendo a tu papá. sí. Y cuando hablamos de la pérdida de un padre, hablamos de pérdidas secundarias. ¿Qué Ujú. perdiste al perder a tu papá? Ay, perdí muchas cosas. Perdí a un amigo, porque para mí mi parte de mi duelo fue bien difícil, que como en toda relación, ¿verdad? Estábamos en un momento un poco tenso en la empresa, em, y nuestra relación se estaba viendo un poco afectada. Tuve la bendición de poder tener unos días previos a que él falleciera, a platicar con él, nos íbamos a reprogramar, íbamos a empezar a hacer nuevas cosas. Entonces yo perdí un nuevo comienzo Con él. junto con él, porque Habían planes. habían planes. Habían- Era que sí, vamos a tratar de hacer esto, vamos a modificar acá, pero siempre vamos a estar en comunicación, que es algo que cuesta, cuesta porque uno como hijo, o sea, tiene que dejar la relación aparte. En la oficina él era mi jefe. Claro. Mira, había momentos que sí había así como que la confianza que siempre se da, pero el tratar de mantener eso. Entonces, para mí, yo perdí ese nuevo comienzo de trabajar con él, perdí una nueva relación con él, eh, y el enfrentarme a, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? Ajá, porque, o sea, no, yo no soy arquitecta, no tengo el carácter de mi papá. Cada una aprendimos muchísimo con mi hermana, aprendimos muchísimo mi hermana tiene como la cosa de relaciones públicas y yo soy más como Marketing. todo, ¿verdad? Entonces mi hermana es súper pilas para todo eso y yo ya miraba más lo administrativo, temas, todo lo de contabilidad, tenemos la mano derecha de mi papá de toda la vida. Entonces sí fue como con el tiempo, ¿verdad, Susi? Porque no te digo que todo se hizo de un solo, Claro. ¿verdad? Todo fue como un proceso. Y justamente eso te quería preguntar, te quiero preguntar, ¿cuáles fueron los principales desafíos que tuviste luego de decir, bueno, mi papá ya no está como padre? Porque en el caso de las empresas familiares no se pierde al líder, se pierde al padre, al hermano, dependiendo la relación o el vínculo. eh, y como el duelo duele, la organización se duele como tal, no solo ustedes, sino los colaboradores. ¿Cuáles fueron para ti los principales desafíos después de estos días que pasaron, de ese shock, de estas etapas del duelo que tú viviste? Pues estábamos en desarrollo, estaba un edificio en zona 15 y tener que dar la cara, ¿verdad? Porque acabábamos de empezar a entregar apartamentos. Fue el primer edificio que mi papá hizo y fue un gran reto. El edificio fue un gran reto y tener que ver, pues, como toda ¿Logra ver el edificio al terminado? Sí, él lo logró. Él lo logró ver, Ya. logró empezar a entregar apartamentos, no estaban vendidos todos en su totalidad. Él fue bastante estrés porque él sentía que no se iba a vender. Claro. El edificio, gracias a Dios, estaba ubicado en un lugar muy selectivo de zona 15 y él le decía La Cañada de zona 15, y la verdad que sí, tiene un parque, uno de los pocos parques que tiene la ciudad y el edificio es lindo, él le puso corazón, yo creo que ahí dejó su vida. Y el tener que empezaban, ponete, venía la primera lluvia. Habían tuberías, se habían puesto unas tuberías muy pequeñas. Hubo una empresa que construyó y nosotros éramos los desarrolladores. Entonces, el empezar a ver con temas inundaciones en los apartamentos. Lo que sucede en las... Todo lo que pasa siempre que se va a dar, ¿verdad? No existe la construcción perfecta, ¿verdad? Yo sí creo que de verdad de las profesiones, sí veo que la construcción sí es un tema, ¿verdad? Mi papá era muy perfeccionista, muy dedicado en Y supervisión. encontrarte con este reto de qué hago ahora ante un tema técnico, ante un tema que tú no veías antes, porque entiendo que tú estabas en el área administrativa, por supuesto veías presupuestos, costos, pero de alguna manera no te enfrentabas de pronto con los constructores y todo este rol. Internamente, ¿qué sucedía en ti? Porque esto es un ejemplo de lo que muchas familias pueden vivir. Y recuérdense, somos seres
finitos en esta dimensión y de alguna manera puede pasar en las organizaciones y si no estamos preparados, y es que nunca estamos preparados para la muerte. Tú siendo tanatóloga, Wow. pues lo sabes, lo viviste. ¿Cuál dirías que fue como los mayores retos internos? Ya no solo lo externo en cuanto al negocio, sino los retos internos de frente al negocio. Pues el primero fue miedo. El miedo. Y quiera que no, cuando está tan reciente la pérdida, es como que uno todavía siente muy vivo, o sea, no que no lo esté ahora, pero como le estoy fallando, ¿qué hago? ¿Verdad? Lo estaré haciendo bien, Claro. no sentirte capaz, porque, o sea, no estás preparada para esa profesión, Claro. ¿verdad? Entonces, pues por mucho que escuchaba, que veía su manera de negociar, sabía muy bien las estrategias que él usaba, yo no era él, ¿verdad? Entonces, y era Eso es eso. un punto importante, Vito. No soy el líder, porque el Exactamente. tacuche me quedará siempre grande, porque tú eres tú, ¿verdad? Y suena tan lógico, pero entiendo que venía para ti esa comparación, ese miedo. Y que yo seguía siendo esposa, seguía siendo mamá, Claro. seguía siendo hija, porque, o sea, era de estar pendiente de duelo. mi mamá, ¿verdad? Pues somos una familia pequeña, no somos una familia tan grande, pero era como que todos juntos estábamos como acuerpados en el duelo no era como un duelo solo, sino que se volvió una dinámica de que todo era en la casa de mi mamá, era casi que desayuno, almuerzo y cena en la casa de mi mamá. Entonces, pero la vida seguía, o sea, es como que yo quiero que el mundo pare, pero el mundo no para. Y estabas en la entrega de los apartamentos y en estos retos. Y gente que necesitaba que le resolvieran, mire, no me sirve el lavamanos, Claro. no funciona, ¿verdad? O el ascensor, todavía ya habíamos entregado a la administración el edificio, eso sí lo hizo mi papá, previo a, pero había que dar la cara. Bueno, no, y ver esa cosa de seré capaz, lo voy a poder hacer, y gracias a Dios, pues ahí esas son las pruebas donde uno dice que se puede, ¿verdad? Vito, aunque haya miedo, hacerlo con miedo. ¿Quién fue tu red de apoyo? Porque tuviste, hablábamos fuera de cámaras y tuviste una red de apoyo importante para ti. Y también cómo tú pudiste ser esa red de alguna manera para los colaboradores, porque ellos también estaban en duelo. Sí, pues curiosamente estábamos en el tercer módulo de la certificación de coaching de vida y tanatología. Y creo que eso fue una herramienta muy, muy importante porque me ayudó mucho a procesar, a entender cada parte mirar todo eso de que las etapas no son lineales, y sobre todo el tener un poco más de tal vez paciencia en poder acompañar a mi mamá, ¿verdad? Y creo que a la fecha lo Es que ese fue uno de los retos mayores para ti, no solo gestionar lo que había que hacer en la oficina, sino también del lado de la familia, tomaste ese rol. Sí, como saber bien cómo estar, ¿verdad? Cómo tal vez nunca lo vamos a poder hacer bien y sobre todo que yo estaba empezando en el mundo de la tanatología, pero sí fue una herramienta muy importante para mí, el grupo que teníamos, ¿verdad? El poder tener esos espacios de poder hablar, de poder expresarme, de poder sentirme comprendida, ¿verdad? ¿Qué te tocó vivir o cómo lo gestionaste en cuanto a los colaboradores? Porque también habían proveedores, colaboradores que preguntaban por tu papá, no toda la gente sabía la noticia, te tocó ir dándola. ¿Cómo fue eso? Pues la verdad que la noticia corrió bastante rápido. La empresa había ido disminuyendo, ¿verdad? Inicialmente mi papá tenía todo su equipo, tenía su como albañiles ya contratados que siempre se mantenían. Ya lo había ido reduciendo un poco porque él decía que ya iba el tiempo de que iba a empezar a disfrutar de la vida. Ahora la disfruta de una manera diferente. Pero él siempre hablaba como que ya se iba a retirar. O sea, él ya había empezado ya había una reorganización. ya había hecho una reorganización. De hecho, la empresa es bien chiquita porque todo se subcontrataba. Ya. Siempre igual, nosotros conocemos al que estaba el electricista, el plomero, un montón había un carpintero que él falleció antes que mi papá, pero todos sus empleados nos conocieron a nosotros desde chiquitas. Ya. ¿Verdad? Y Entonces, entiendo que tu papá era muy relacional, muy cercano a la gente. era muy así, tenía un carácter bastante fuerte, pero de la misma manera era como que él acogía mucho a su equipo de trabajo. Y entonces, ¿cuál fue para ti el desafío frente a los que quedaron, a los que estaban? ¿Cómo gestionaste o cómo lo viviste? Al final del 2019 creo que fue fácil, no, o sea, no que sea fácil, pero fue
más fácil que el 2020, Ya. ¿verdad? Porque la empresa siguió trabajando igual, ¿verdad? Seguíamos llegando, se seguía viendo de todo, de terminar Vista al Parque. Y creo que el desafío más grande fue la pandemia. Justo fallece tu papá, viene la pandemia y ahí el A los reto, 6 meses. Ahí eso fue lo más tú en difícil. duelo, pandemia. Sí, tener que darle la cara porque tratamos de aguantar lo más que pudimos y llegó el momento que dijimos, no, no es sostenible tener la empresa abierta. Entonces tuvimos que dejar ir. Eso para mi hermana y Otro para duelo. mí fue bien difícil porque cuando, cuando mi papá muere, fue como que aquí estamos, Centro Invisa sigue, ¿verdad? El legado de mi papá va a seguir, porque ese era el sueño de él. Pero cuando nos enfrentamos a esto y decir, les mentimos, ¿verdad? Les fallamos. Bueno, no sabías que venía la pandemia y es yo decía al inicio lo importante de comunicar con claridad, pero también dentro de esa comunicación saber que hay aspectos que no dependen de nosotros, que hay factores externos. Por eso es importante tener claro que el duelo organizacional también depende de factores externos, no solo internos. Y este es un caso puntual de lo que hablábamos al inicio. Vito, luego de la pérdida de tu papá, ¿cómo lograste afirmar tu liderazgo en medio de tu duelo? Mm, ¿Y cómo resurge nuevamente Centro Invisa? Porque entiendo que resurgió. ujú. Pues desde que él se fue, siempre esa fue la idea, ¿verdad? Cuando nos tocó decir aquí seguimos, ¿verdad? Sabíamos que ya no era, aquí sí ya no era de que, ay, sí, hoy usted y dentro de 6 meses yo, sino que ya era hacer equipo con mi hermana y quedarnos las dos, ¿verdad? Porque cada una aporta, tiene Sus sus habilidades dones y y sus habilidades que le entrega a la empresa. Y era un compromiso que las dos teníamos con mi papá, ¿verdad? Entonces, y pues luego que de pandemia, que ya no estaban el resto de los empleados, junto con la auditora, empezamos a decir, bueno, aquí para adelante, Y ¿verdad? entiendo que Con usted el que cada corazón dos partido. claro, Sí, con el corazón partido. sí, pero siempre con esa mirada de decir, no te vamos a fallar, ¿verdad? Vamos a hacer, por lo menos vamos a hacer el intento. Y en el camino nos ha gustado, hemos encontrado una dinámica bonita para trabajar, hemos hecho un muy buen equipo, siempre que cada quien aporta que si esto sí, esto no, por acá, y Lesbia, quien es nuestra auditora, quien era la mano derecha de mi papá, es la que nos va como casi que así agarrando, por aquí no, por acá. Las ¿Verdad? personas claves, es importante identificar quiénes son esas personas después de una crisis como esto que ustedes vivieron, como les tocó. No solo la muerte de tu papá, sino la pandemia como tal, que de alguna manera vino a cambiarles las cartas, a cambiarles Completamente. el destino de la organización, pero han logrado resurgir con esa unidad y por supuesto también reconociendo que hay un duelo que se transita. Sí. Y entonces, Vito, para ir terminando esta conversación, ¿qué ha significado para ti liderar una empresa resiliente? ¿Qué está trayendo a tu vida este nuevo caminar? Yo creo que es importante, eso sí que muchas veces, en mi caso, a mí me costaba mucho ver mis capacidades, ¿verdad? Mi papá era una persona de carácter bastante fuerte, muy determinado al negociar, el reto de tener que ser esa voz y que aparte que como que uno no tenía cara en el Tu papá era la medio. figura, O sea, él era la cara la de todo. marca, Él, marca él personal. casi que el nombre era casi que marca registrada, ¿verdad? Entonces, vienen aquí dos, pues yo no somos muchachitas, pues, pero yo así me veía, como que aquí vienen aquí vienen las muchachitas a tomar la batuta y que no tienes un título, que no tienes, o sea, lo que nosotros teníamos era el know-how de cómo trabajaba mi papá. Pero ¿Verdad? no la profesión de arquitecto. No, ajá. Para eso sí nos quedamos, ya no era como nuestros arquitectos, sino que ahora la misma gente que trabajó con mi papá es a la gente que nosotros subcontratamos, ya no como parte de la empresa per se, pero, o sea, externamente sigue Dentro siendo, ajá, con seguimos siendo de otras formas. una gran familia dentro de la empresa. Vito, ¿de qué forma el legado de tu papá se ha transformado hoy en una fuente de inspiración para ti en el negocio? Ay, qué difícil responderte. Para mí es siempre como el tenerlo a él. O sea, es como que
el hacer las cosas como que él las estuviera viendo, porque al final seguimos nosotros un legado que para él fue su esfuerzo por años y su sueño. Creo que él nunca se imaginó algún día cuando estaba estudiando arquitectura, nunca se imaginó a dónde iba a llegar Centro Invisa y cómo él iba a lograr cumplir sus sueños a través de Centro Invisa. Mi mamá nos cuenta un montón de cosas que ellos vivieron y entre carencias, entre sueños que los veían muy lejos. Y ese esfuerzo que él tuvo día con día en darnos una mejor calidad de vida, en dejar un legado como Centro Invisa, creo que es una inspiración bastante fuerte para no darlo por sentado, ¿verdad? Qué hermoso. Y qué hermoso saber que te sigues preparando, que siguen desarrollándose con tu hermana, con tu mamá, como familia, para que el legado continúe. Y también contar con los colaboradores idóneos y con los proveedores y toda esta red que hace que la organización continúe. Para ir concluyendo, ¿qué recomendaciones le darías a una empresa familiar donde los fundadores de pronto están en una etapa de transición hacia sus hijos y pensar que la muerte no es por edad, que la muerte nos puede visitar en cualquier momento? Y no hablo solo de la muerte, la enfermedad o de pronto un cambio de planes en mi forma de vivir y nos puede llevar a estos retos como los que tú viviste. ¿Qué recomendaciones le darías a la empresa familiar? Pues nosotros éramos una empresa chiquita, pero yo sí algo admiré mucho de mi papá, era el orden con el que llevaba las cosas. Yo no sé si él tenía una luz o algo presentía, no sé, pero la previsión que él tuvo de dejarnos un panorama ordenado y organizado para poder seguir ese legado, creo que fue una de las cosas más importantes para nosotros en ese proceso, porque fue casi que nos dejó el enumerado, ¿verdad? Como él le hubiera gustado que se siguiera trabajando. Es decir, había una preparación, tu papá tuvo una preparación para dejarles a ustedes en orden ciertos procesos e indicaciones. Y que siempre van a haber diferencias, ¿verdad? No somos seres humanos completamente distintos, aunque seamos familia. Y creo yo que lo más importante es como que dejar todo distribuido de la manera correcta, ¿verdad? Los roles que cada miembro de la familia va a ocupar dentro de. Normalmente se generan diferencias, nosotros hasta la fecha, gracias a Dios, no las hemos tenido porque creo que hubo una previsión y hay una claridad de lo que venía, ¿verdad? Pues hay asesores y como te digo, nuestra empresa, no estamos hablando de una empresa gigante, pero que sí necesitaba una dirección y un orden para que cada uno pudiera seguir en el rol que le tocaba. Y así lo hemos hecho. Yo estoy en la parte administrativa, mi hermana ve todo lo entre relaciones públicas y lo del que no son relaciones públicas. Yo le digo relaciones públicas porque ella tiene ese don, pero como que la dinámica de entre diseño, entre seleccionar los materiales, como que cada cosita, cada una tiene su lugar de. Entonces eso como que yo no me meto en lo de ella y respetar eso. Sí, respetarnos como que en ese papel que me toca a mí. Muchas gracias, Rito, por abrir tu historia, por compartirnos también de tu papá y poder también hoy que la audiencia pudiera saber de él a través de ti. Mira qué hermoso, hoy estamos hablando de Don Pito, como le decían de cariño. El Pito, sí. Sí. Y bueno, pues ha sido un honor tenerte hoy aquí. Gracias. Contar acerca también de tus sentimientos, de cómo como organización ustedes atravesaron un duelo bastante complejo porque fue una muerte repentina. Y pues esto es la realidad de la vida. Esto es a lo que nos podemos enfrentar. Quiero cerrar este podcast no solo agradeciéndote nuevamente, gracias, sino compartir esta frase que dice: liderar en medio del duelo no es una contradicción, es un acto de amor, porque honrar lo que fue es también abrir espacio a lo que puede ser. Y hoy, qué lindo. Tú estás abriendo espacio a todo esto que hoy puede ser o que ya está sucediendo. Así que muchas gracias. Gracias, Susi, muchas gracias. Muchas gracias. Les invitamos a que puedan compartir este video, este podcast a muchas organizaciones que seguramente necesitan escuchar este podcast.
Hasta pronto.